en este caso, en esta clase, lo que vamos a hacer es resolver ejercicios acerca del teorema fundamental del cálculo de la primera parte. La primera parte es aquella que me relaciona la derivada y la integral, el cual una función en términos de la integral yo puedo encontrar su derivada fácilmente al aplicar este teorema. Y lo que vamos a hacer acá es poner que vamos a hacer la parte 1 del teorema. Lo que vamos a hacer primero es encontrar la derivada de una función, primero evaluando la integral y el resultado derivándolo, y luego aplicando el teorema fundamental del cálculo para que vean que se llega a la misma respuesta. ¿De qué manera? Lo vamos a hacer primero evaluando la integral y derivando. Y B, lo vamos a hacer aplicando el teorema fundamental del cálculo. Aplicando el teorema. Y debemos de llegar a la misma respuesta. Es decir, que se puede hacer de esas dos formas y se llega a lo mismo, son equivalentes. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Bueno, tengo la expresión prácticamente de 0 a la raíz de x del coseno de t. En este caso, a esta función yo le voy a nombrar como g de x, de esta manera. Así. Y lo que voy a hacer es prácticamente hacer la integral, y ya con esta integral luego derivar este resultado. El coseno, su integral es directa, se puede encontrar en tablas. La derivada del coseno es el seno de x, de manera, la integral del coseno es el seno de x, de manera que yo lo puedo tener acá como el seno de x de 0 a raíz de x, de esta forma. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es evaluar en los límites de integración, de manera que aquí lo que me queda es el seno evaluado en la raíz de x menos el seno de 0. En este caso lo que me queda es simplemente el seno de la raíz de x. Me queda que g de x, vamos a hacer g de x es igual al seno de la raíz de x. De manera que si derivamos ahora hacemos la derivada de g de x, yo tengo aquí que esto es el coseno de x, la raíz de x, multiplicada por la derivada de lo de adentro. De manera que la derivada de lo de adentro me queda como 1/2 multiplicado por x elevado a la menos 1/2, de esta manera. Y acá yo lo que puedo hacer simplemente es acomodar un poco, de manera que acá me quede que g de x es igual al coseno de la raíz de x, y esto multiplicado por 1 sobre 2 veces la raíz de x, de esta manera. Y allá tenemos la respuesta o lo que me están pidiendo, que es la derivada de g de x. Ahora lo vamos a hacer aplicando el teorema fundamental del cálculo. De manera que lo que me dice el teorema fundamental del cálculo es simplemente a la función que aparece adentro la evalúo en el límite superior y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que aparece aquí. Lo que me queda es simplemente que la derivada ahora de g' de x, esto es igual al mismo coseno, pero en lugar de t evaluado en x,
y esto lo multiplico por la derivada del límite variable. De manera que la derivada del límite superior simplemente es la que habíamos visto acá. Es 1/2 multiplicado por x a la menos 1/2. Y esto, reexpresándolo, me queda como el coseno de la raíz de x multiplicado por 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y de las dos maneras hemos llegado a la misma respuesta. Me piden la derivada de esa función y hemos llegado de dos formas a la misma respuesta. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Que con el segundo teorema fundamental del cálculo lo podemos hacer mucho más fácil. Vamos a hacer otro ejercicio aplicando ambas, el literal A y B, pero ya el último ejercicio lo vamos a hacer únicamente con el teorema fundamental del cálculo. Un apartado que quiero hacer para que no se confundan: cuando nosotros vimos la definición prácticamente del teorema fundamental del cálculo, nosotros pongámosle un valor a hasta un valor x de esta función f de t. Lo habíamos visto de esta forma y habíamos definido a g de x como esa expresión, a g de x como esto de acá. A alguien le puede quedar la duda que porque en este caso habíamos dicho que esto era igual a esto, ¿por qué aquí no aparece esta derivada de acá? Es decir, d de x. ¿Por qué no aparece así? En este caso no aparece debido a que la derivada de una variable, x sola, es siempre 1. Y como ahí está definido en términos solo de una variable unitaria sola y no de una función, es 1 y por eso no aparece. Pero cuando nosotros no tengamos una variable unitaria, es decir, una variable que aparezca sola, lo que debemos de hacer es siempre multiplicar primero se evalúa el límite superior en la función y luego, siempre que no sea una variable unitaria, se multiplica por la derivada de esa función que está apareciendo como límite variable. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, siempre del primer teorema fundamental del cálculo, que es el siguiente. En este caso tengo la integral que va desde 1 al seno de x por 3t al cuadrado por dt. Bien, lo que vamos a hacer primero es resolverlo haciéndolo de la manera larga, de manera que lo que aquí me queda simplemente es 3 por t al cubo sobre 3 evaluado en 1 y en el seno de x. De manera que aquí me queda 3 multiplicado por el seno de x al cubo sobre 3 menos 3 multiplicado por 1 al cubo sobre 3. De manera que aquí me queda simplemente el seno al cubo de x menos 1. De esta manera. Y a esto pues le vamos a nombrar que es mi g de x. Ahora, si a esta g de x le sacamos la derivada, lo que aquí tendría 3 veces el seno de x al cuadrado multiplicado por el coseno de x. De esta manera. ¿Por qué? Porque esto de aquí lo podemos expresar de esta forma. Como es una función compuesta, este g de x, yo lo puedo expresar como el seno de x al cubo menos 1. Y ahora sí queda más claro lo que hemos hecho. Derivo la expresión que está más afuera, en este caso 3, y me queda seno de x al cuadrado y lo multiplico por la derivada de la función que está más adentro, coseno de x. Y este menos 1, al ser un valor
así constante, el valor es 0 de la derivada. Y aquí me queda la derivada de dicha función, lo que me están pidiendo. Ahora, ¿qué pasaría si lo hago aplicando directamente el teorema fundamental del cálculo? Lo que hago es que pongo la g de x, la derivada de g de x. Esto es igual simplemente al 3 por, y a la función evalúo el límite superior y lo multiplico por la derivada de ese límite superior. En este caso es el coseno de x. De manera que acá yo tengo que esto es igual a 3 veces el seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno de x. Bien, el último ejercicio que vamos a hacer lo vamos a hacer de un solo modo para que vayamos agilizando este teorema, porque ya demostramos que se puede hacer de las dos formas y que el teorema es válido. Ahora, supongamos que nosotros tenemos una función p de x y a esta la vamos a definir como la integral que va de x a x al cuadrado de la función de t entre la raíz de t menos 1, que está definida prácticamente para valores mayores que 1, para que no se indetermine dicha función. Bien, una cosa importante, nosotros habíamos definido que el teorema fundamental del cálculo está definido únicamente para un límite superior variable, es decir que solo este de acá debe de ser el límite superior variable y solo ahí podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo. En este caso, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar esa derivada, pero para encontrar la derivada debemos de hacerlo en términos de un límite superior variable. De manera que este p de x nosotros lo vamos a expresar como la integral que va de x a un valor c, como habíamos dicho, que pertenece a ese intervalo, pero no sé qué valor es c, pero voy a decir que pertenece, de t menos 1 más la integral que va en este caso de ese valor c hasta x al cuadrado de t sobre la raíz de t menos 1. En este caso, en esta integral que yo tengo por acá, yo ya puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, porque para encontrar la derivada lo que yo necesito es tener el límite superior, que es el de arriba, variable. Pero en este caso yo no puedo aplicar ese teorema porque tengo una constante como límite superior y yo necesito un límite variable. En este caso voy a ocupar la otra propiedad que habíamos visto al principio, que es que yo puedo invertir los límites de integración, y esto lo hago anteponiendo un signo menos, de manera que me queda de esta manera: de t entre la raíz de t menos 1 más la integral que va desde c a x al cuadrado de el argumento de la función, que es de t entre t menos 1. Ahora bien, lo que hago es simplemente evaluar el límite superior variable en mi función. De manera que en este caso, esta p de x me queda como menos 1 sobre, y donde aparece t yo pongo el valor de x, menos 1 multiplicado por la derivada de x, que en este caso es 1, más 1 sobre, donde aparece t pongo el límite superior, menos 1 multiplicada por la derivada del límite superior, en este caso 2x. De manera que acá es derivada, me queda que la derivada de p de x es igual a simplemente menos 1 sobre x menos 1 más 2 veces x entre x al cuadrado menos 1. Y yo ahí obtengo la derivada de esa función, que simplemente es todo este procedimiento que acabamos de hacer. Y de esta manera yo encuentro la derivada de una función
que me están pidiendo, cuyos dos límites son variables. Solo lo aplico únicamente cuando tengo un límite superior variable y uno constante, por lo cual lo que hago es usar propiedades para poder llegar a la expresión que yo necesito. Y de esa manera, solo recalco que como nosotros habíamos definido el primer teorema fundamental del cálculo con un límite constante y un límite variable, lo que hago en este caso al tener dos límites variables, ocupo propiedades para transformar estas integrales con un límite superior variable y uno constante. Y de esta manera yo encuentro la derivada de dicha función. Y hasta aquí el video de la primera parte del teorema fundamental del cálculo, y con esto concluimos la totalidad del teorema fundamental del cálculo.